Buenos días, compañeros. Hoy, mi maestra, vamos a hablar sobre el tema de la Revolución Mexicana y los nuevos proyectos educativos y la Escuela de la Revolución. Mi equipo está conformado por Miguel, Arturo, yo y Clara. Prosigue con la siguiente diapositiva, por favor. La idea de la revolución de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana había heredado el porfiriato a un número extremadamente alto de analfabetas. Con el resultado de los políticos educativos y gobierno de Díaz y de sus antecesores con respecto a la instrucción pública. Los gobiernos de la revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernizador mexicano. Todo lo cual que todos años y un gran esfuerzo para ser hecho realidad. Así se formó en el siglo XX la Revolución Mexicana y los nuevos proyectos educativos. Prosigue, cambio de diapositiva, por favor. El desarrollo esquemático de la Revolución Mexicana. Aquí voy a mencionar algunas características más importantes, que el primero sería la sociopolítica, expresada en formas de críticas al régimen porfirista aún antes de su término. La partidista, en que se plantearon no como derechos, sino como expresión de pobreza, los reclamos de obreros y campesinos. La usurpación, o sea, el arribo de poder y en forma ilegítima mediante una traición. El triunfo del legalismo, la institución revolucionaria, la Organización para el Desarrollo Nacional y la radicalización de un socialismo importado. Por mi parte es todo. Francisco I. Madero, hijo de una de las familias más ricas de México, incursionó en la política junto a su hermano Gustavo Madero. Se oponía al régimen de Díaz, motivo por el cual fue sometido a represiones, encarcelamientos e incluso a un exilio. Volvería a México e iniciaría el Plan de Ayala junto a muchos revolucionarios en contra del régimen de Díaz. En las elecciones presidenciales de 1911, Madero resultaría ganador ante Porfirio Díaz, quien se exiliaría en Francia. La meta política se había alcanzado, pero los alzados del norte y del sur, que encabezados por Zapata, formularon el plan declarando que no consideraban suficientes sus logros e hicieron la lucha ahora contra León de la Barra. Las elecciones se celebraron en octubre de 1911, pero Madero se postuló como candidato a presidente, pero como vicepresidente se postuló José María Pino Suárez, pese al prestigio que ostentaba Vázquez Gómez, y una vez que obtuvo el arrollador triunfo, rompió las relaciones con sus antiguos aliados, Orozco, Reyes y Zapata. A Madero lo acompañó en todos los actos de su vida pública su obstinada, fanática convicción espiritista. Al romper con sus antiguos aliados, no tomó en cuenta la fuerza militar que había reunido en torno a su causa, la que había derrotado al régimen porfirista. Por su parte, las propuestas reformistas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos los grupos políticos y clases sociales que lo habían llevado al poder, que por esa razón se volvieron sus enemigos. Esas insatisfacciones generalizadas se volvieron críticas abiertas, que motivaron movimientos de oposición que incluso llevaron a rebeliones armadas. Estas rebeliones armadas fueron promovidas dos por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, beneficiarios del antiguo régimen porfirista, y otras dos por Emiliano Zapata y Pascual Orozco, alzados antiporfiristas ahora inconformes.
La presidencia de Madero, iniciada a fines de 1911, concluyó de forma violenta en febrero de 1913. Para poder derrotar a los alzados, Madero entregó la jefatura del Ejército Federal a Victoriano Huerta, dotándolo de numerosos elementos y recursos. Huerta era un antiguo militar porfirista que fue bien recibido por el ejército. Aunque ya habían aparecido en la escena política contra el régimen, el coahuilense Pablo Gómez y el sonorense Álvaro Obregón, el, el gobierno no les dio la importancia debida. Pero la efervescencia seguía, y en febrero de 1913, Bernardo Reyes y Félix Díaz, en la propia Ciudad de México, desarrollaron un movimiento de rebelión, acuartelados en la Ciudadela, promoviendo un verdadero caos en la ciudad, lo que la historia ha llamado la Decena Trágica. Los promotores del movimiento fracasaron, pero Victoriano Huerta, al mando de las fuerzas federales, se sumó a la rebelión, con ánimo de derrocar a Madero, proclamando con ellos el Plan de la Ciudadela, también conocido como el Plan de la Embajada, por la franca participación de la representación estadounidense en el movimiento usurpador, por lo que Madero pudo ser fatalmente derrocado, junto con el vicepresidente, que creyó que su función consistía en estar presente, estar siempre junto al presidente. Ambos fueron apresados y asesinados el 13 de febrero de 1913. Huerta se autoproclamó presidente. Es todo. Y con esto se inicia el constitucionalismo, el cual es provocado porque aunque Huerta tuviera a todos los grupos políticos antimaderistas, así como de los hacendados y empresarios, el ascenso de Huerta a la presidencia provocó una enérgica reacción tanto de los antiguos antiporfiristas como de los maderistas, muchos de los cuales figuraban como nuevas autoridades maderistas. Y todo ello motivó un movimiento general contra Huerta, por el temor a que diera al traste con los propósitos de la revolución y volviera a un régimen de orientación porfirista. La rebelión contra Huerta se desarrolló desde un principio en 4 escenarios importantes. El primero fue en Coahuila, encabezado por el gobernador Venustiano Carranza, antiporfirista de 1909. Carranza desconoció a Huerta por la usurpación que hizo de la presidencia, lo que dio a conocer en el Plan de Guadalupe, en el cual convocó a la formación de un ejército, el constitucionalista, con el propósito de derrocarlo y establecer la legalidad. El siguiente escenario, el segundo, se dio en Sonora, promovido por hombres de clase media que padecieron el porfiriato y habían logrado mejorar su situación con Madero. Tales fueron Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado, Manuel Diegues y Adolfo de la Huerta, que habían logrado cierto poder político y alguna fuerza militar. El tercer grupo fue en Chihuahua y el norte de Durango, pero ahora promovido por las clases bajas. Y de ahí surgió Pancho Villa, que no era ni autoridad, ni empresario, ni propietario, sino un típico rebelde, salido del bajo pueblo. El siguiente nos lleva a Carranza, pretendiendo formar un ejército constitucionalista único, reunido a todos los elementos sublevados y dispersos en varias regiones, y poco a poco reunió a las fuerzas de los estados vecinos a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Y en 1914 los rebeldes dominaban todo el norte del país, agregando así a la lucha Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Pero poco después se agregaron Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. El sur y el sureste del país no participaron de modo considerable en el movimiento antihuertista. En agosto de 1914, derrocado Huerta, huyó hacia Europa y luego a Estados Unidos. Ahí fue apresado y confinado en un fuerte militar de Texas. Todas las facciones en lucha tenían como meta militar inmediata tomar la Ciudad de México. Esto se logró luego del triunfo sobre el gobierno y el ejército huertista, y en agosto de 1914 se dieron los tratados de Teoloyuhuacán,
por lo que el movimiento antihuertista se volvió gobierno y el ejército pasó de rebelde a pacificador. Al final se estableció Carranza en el poder con el título de primer jefe del ejército constitucionalista. El gobierno de Carranza fue reconocido por los Estados Unidos a finales de 1915 y desde entonces se dedicó a afinar su proyecto nacional, que quedaría plasmado en la Constitución de 1917. Con esto nos vamos a la convención. Muchas y muy diversas orientaciones fueron las fuerzas militares que participaron en la lucha, primero a favor de Carranza y luego contra ellas entre sí. Como no había luchado por un objetivo común y único, cada jefe de facción revolucionaria convertía en ejército reclamaba su lugar y sus ventajas en la nueva situación, de la que Carranza se consideraba el jefe nato. No fue así, y continuó la lucha en completo desorden. Cada caudillo luchaba contra el que consideraba su enemigo. Ante esta situación, Carranza consideró la conveniencia de convocar a todos los gobernadores y a los jefes revolucionarios a una convención, que habría de realizarse en la Ciudad de México. Pero como no acudieron todos los que se esperaban, se decidió cambiar la sede y se eligió a la ciudad de Aguascalientes. Y es como lo conocemos, la Convención de Aguascalientes. Se eligió en Aguascalientes por ser el centro más fácil de comunicar. Con gran número de asistentes de todas las facciones, se iniciaron los trabajos de la convención a finales de 1914. Pero la convención se declaró soberana y nacional, y en primer término desconoció a Carranza, quien se dirigió a Veracruz para organizar su gobierno y la lucha contra los convencionistas. El año de 1915 padeció la lucha armada de las facciones en pugna. Los ejércitos de Villa y Zapata, compuestos con gente de las clases populares, se enfrentaron con los de Carranza y Obregón, que comprendían elementos de las clases medias y estos últimos apoyados por factores políticos, militares, económicos y sociales. Lograron imponerse a los primeros. Además, la convención se caracterizó por su carácter presidencialista, adjudicándose un poder que en realidad no tenía, y los presidentes nombrados por ella, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lago Cházaro, carecían de la fuerza que ejercía cualquiera de las facciones combatientes. Además, el presidente en turno se consideraba a nivel superior a los delegados ideólogos y asesores de talento. La incapacidad gubernamental y la falta de unidad social y política determinaron el fracaso y el final de la convención. La falta de programas unidos, la ambición de los jefes y las diferentes estructuras sociales que suministraban hombres para la guerra facilitaron el triunfo al carrancismo. A finales de 1915, el triunfo constitucionalista se consumó. Carranza ocupó la capital y su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos. La Constitución Mexicana de 1917. Para empezar, ¿qué es una constitución? Bueno, la Constitución trata de un libro donde contiene los derechos, las leyes y las reglas de los mexicanos para así tener una vida mejor en un país libre y soberano. Ahora, ¿de qué trata? El 5 de febrero de 1917 fue promulgada por Venustiano Carranza con el fin de incluir las demandas y necesidades de nuestro México como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Pero este proceso no fue tan fácil, ya que se tuvieron que pasar varios obstáculos. En 1916, Carranza convocó a un congreso que elaboraría y aprobaría el proyecto. Durante todo ese año fueron debates tras debate, pero finalmente se aprobó entre dos hechos ajenos a México. La primera fue por la Primera Guerra Mundial y la segunda por la Revolución de Bolchevique. Fue proclamada el 5 de febrero de 1917, donde el siguiente día se postuló como candidato Venustiano, teniendo así un hecho fantástico en mayo del mismo año, tras 30 años del porfiriato. Carranza trató de asegurar primero la candidatura y después el triunfo, señalando como sucesor a Ignacio Bonilla, cosa que no les agradó a los caudillos del movimiento, donde promovieron la rebelión de Agua Prieta.
que orilló a Carranza a huir hacia... Ay, Dios. ¿No se puede cortar eso? Sí, continúa. Una, dos, Que orilló a Carranza a huir hacia Veracruz, donde finalmente fue asesinado en 1920 en una sierra de Puebla. Finalmente, el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta, que se esforzó en pacificar al país. En 1920 tomó posesión el 1 de diciembre Álvaro Obregón, la presidencia, haciendo un nuevo Estado de México postrevolucionario. Siguiente. La institucionalización. Después de 4 años de presidencia de Obregón, en 1924 le transmitió la presidencia al general Plutarco Elías Calles hasta el 30 de noviembre de 1928, teniendo la misma trayectoria de ambos gobernantes como las leyes obreras y agrarias, que son organización educativa, judicial y financiera, revisión y derogación de las leyes y anticuadas, depuración del ejército, entre otras leyes, y la aplicación de estas servían para evitar retrasos o brusquedades de la resistencia o política militante. Álvaro Obregón, cegado por el poder, orilló todas las leyes, postulándose nuevamente para el puesto presidencial el 1 de diciembre de 1928, pero poco antes fue asesinado por un fanático, donde lo tomó el licenciado Emilio Portes Gil. En 1930 tomó nuevamente la presidencia Pascual Ortiz, lo que fue considerado como un fraude y se vio obligado a renunciar en septiembre de 1933. Fue sustituido por el general Abelardo L. Rodríguez. En la designación de esos tres presidentes, como en el ejercicio de sus funciones, el general Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Y es por eso que a este periodo, se le llama el Maximato, 6 años, al que el abogado Vancocelo denominó del pelilismo. Una frase que Elías Calles dice: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Es todo. El 1 de diciembre de 1934 asumió su cargo el presidente constitucional, el general Lázaro Cárdenas. Llegó al poder en un ambiente de generalizado escepticismo, pues se creyó que sería otro más de los presidentes sujetos a la autoridad omnímoda del jefe máximo de la revolución. Y se pensó igualmente que el primer plan sexenal elaborado durante su campaña por el Partido Nacional Revolucionario tenía la mira de imponerle una plataforma rígida de gobierno al nuevo presidente. Incluso la integración de su gabinete con personajes adictos al general Calles parecía confirmar las conjeturas que se venían haciendo sobre este asunto. Pero pronto se comenzaron a desvanecer las dudas, al hacerse presentes las decisiones propias de su gobierno, discrepantes del callismo. Pronto se manifestaron las discrepancias políticas entre Cárdenas y Calles, crisis que culminó en julio de 1935 con la expulsión del general Calles a Estados Unidos. A partir de entonces, el general Cárdenas el general Cárdenas reivindicó
para su gobierno la libertad de opinión que habían perdido sus antecesores, y terminó con el maximato, que tanto daño hiciera a la soberanía del pueblo, a la autonomía de los gobiernos y a la moral pública. El gobierno del presidente Cárdenas obedeció a un plan definido de acción política y administrativa, para realizarse en los 6 años de gobierno, el Plan Cenexal. En él se incluían todas las tendencias ya iniciadas por los anteriores gobiernos revolucionarios, en una marcha progresiva y avanzada, pero con una orientación socialista radical. Puede decirse que la revolución siguió su ciclo evolutivo, avanzando con diferente velocidad en las distintas etapas, según lo permitieran las energías en la acción y las formas de reacción, de resistencia o de inercia. Los cambios sociales no son mecánicos, sino planeados y ejecutados por hombres. Factor de toda reforma política por realizar son los cambios en la técnica social y en los procedimientos industriales, agrícolas, comerciales y financieros. Todas las obras materiales son elementos del progreso, pero también lo son las acciones sociales, medicina social e higiene, tráfico, alimentación, vestido, enseñanza, organización familiar, arte, religiosa y participación política. Es todo.